Uf, qué emocional ha estado en general la semana. Bienvenidos, gracias a todos los que sacan un tiempo hoy para venir a reunirse aquí como hermanos, como familia, a adorar juntos a Dios. Bueno, si ustedes no me conocen o no me habrán visto nunca, yo soy Guti. Bueno, me llamo José Pablo, pero todo el mundo me dice Guti. Puede decirme Guti con toda confianza también. Sirvo regularmente en el grupo de jóvenes de Semilla y de vez en cuando tengo la gran bendición de poder a conversar con ustedes aquí. Y realmente es, como les decía, una bendición y un honor poder compartir. Y el texto de hoy, como ya saben y hemos estado comentando, estamos estudiando el libro de Daniel. Eh, ha sido una semana interesante y se los comparto desde ya. Una semana que, no sé, he tenido como el corazón en la mano toda la semana y hoy nada más estoy como agradecido con el Señor, con lo que ha venido trabajando conmigo desde que empecé a estudiar este texto, porque pasó un cosillo ahí, al final realmente originalmente no me tocaba el Señor manejó las cosas para que tocara y estoy tan agradecido porque desde que empecé a estudiarlo, yo decía, híjole, es confuso, es como complicado, ¿cómo le entro? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo se come el capítulo 8 de Daniel? Y realmente es una joya. Y yo no lo había descubierto y quiero que vayamos todos hoy al capítulo 8, por favor, de Daniel. Eh, Nada más voy a leerles rápidamente aquí el primer versículo que dice: durante el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión después de la que ya se me había aparecido. Si recuerdan o si no estuvieron la semana pasada, James compartió con nosotros una primer visión que tuvo Daniel, en la que habían 4 bestias, ¿verdad? 4 criaturas un poco aterradoras. Daniel las describe así, él se asusta de verlas y vimos cómo cada una simbolizaba un reino o un imperio. Esto después de tener ya como mes y medio de estar estudiando este libro y viendo un poco una narrativa de la vida y los acontecimientos en la vida de Daniel y la de sus amigos. Qué sé yo, por ejemplo, cuando interpretó y adivinó el sueño del rey Nabucodonosor, sus amigos en el horno, él en el foso de los leones. Hemos estado estudiando la vida de Daniel y como Jimito comentaba la semana pasada, a partir del capítulo 7 en adelante cambia el estilo de literatura que vamos a estar estudiando. Y es porque este género que estudiamos a partir del capítulo 7 en adelante, hoy obviamente también, es un género que llamamos apocalíptico, que como bien lo dijo Jimito, no es algo de tenerle miedo, no es algo de ahí espeluznante y del fin del mundo y de que aquí vamos en Semilla a sacar la calculadora, ¿verdad? Para hacer números de cuándo es el fin del mundo o cuándo viene el Señor. No, no es para nada eso, es todo lo contrario. Es un texto que nos sirve para reflexionar, para ver nuestro corazón, para ver cómo reacciona al leer este tipo de cosas y que nos llenen de esperanza. Que nos dejen ver a través de las cosas que veía Daniel, situaciones que al final no son tan distintas de las que vivimos nosotros día con día. Y que nuestra reacción a las situaciones difíciles, a los problemas, a los inconvenientes, tiene una única forma de ser enfrentada y es con Jesucristo delante de nosotros. Vamos a ir
leyéndolo poco a poco, pero hay algo que normalmente no lo hago así. En Semilla nos caracterizamos por estudiar la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo, sin saltarnos nada. Y yo normalmente voy como con el texto, según lo que va diciendo, y comentando lo que va. En esta ocasión voy a hacer algo diferente. Y lo único que quiero pedirle es que usted esté con su corazón abierto y dispuesto hoy y siempre para que el Señor trabaje y le hable y tal vez solo eso. Permítame orar un momento antes de que empecemos a darle al asunto. Y si usted me acompaña. Señor Padre Celestial, gracias Padre amado, poderoso y soberano, Rey del universo. Te pido Señor que esta mañana tu palabra nos hable, nos transforme, nos instruya, nos redarguya, Señor. Que nos permitas ver a través de este texto de hoy, Señor, a Jesús, poder ver lo glorioso como es Él, Señor, y que nos sirva para que nosotros también podamos mostrarle a la gente que Jesús es glorioso. Te pido solo que plantes en nuestro corazón la semilla, tu semilla, Señor. Que vivamos la gracia. Estas cosas las pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, como les comentaba la semana pasada, vimos esta visión de 4 bestias y que cada una de estas, que tenía una forma espeluznante, representaba un imperio. Hoy tenemos una segunda visión y como lo leí ahora en el versículo 1, tiene una relación muy importante con lo que estudiamos hace 8 días. Y es curioso porque el texto empieza diciendo que es en el 3er año del reinado de Belsasar. O sea que esta situación, esta visión que se le presenta hoy a Daniel, de hecho, no sé si se recuerdan, pueden verlo un momentito en el capítulo anterior, pero la anterior fue en el 1er año del reinado de Belsasar. O sea que esto pasa como 2 años después de la primera visión que él había tenido. Y esto sucede antes de los eventos que estudiamos en el capítulo 5. O sea, que se sigue estando bajo el reinado de Babilonia. Si se recuerdan, los primeros 5 capítulos vimos cómo la influencia y las interacciones que habían con Nabucodonosor, con su nieto, eran bajo el reinado de Babilonia. Babilonia era quien estaba, el imperio era el que estaba activo en ese momento. Hasta el final del 5, que Crisito compartió con nosotros, que viene el imperio medo-persa, específicamente los persas invaden y conquistan, y entonces se pasa al siguiente. Esto todavía no ha sucedido en ese momento. Y es muy importante tener este tipo de cosas claras porque era como un poco el reto que les estaba contando cuando empecé a estudiar lo que yo decía. Ok, está bien, y leía el texto y lo leía otra vez y yo, Señor, estoy como confundido con esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y de hecho lo estudié con Dani y escuchábamos gente hablar al respecto y me parece que es indispensable para poder entrarle y poder recibir lo que tiene este texto, entender todo ese contexto, eso que está alrededor de la historia, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a leer, tal vez voy a leer de primero unos 8 versículos, que es lo que les dije que no normalmente hago, como que leo un pedazo grandecito, después otro, porque la estructura de este capítulo tiene como un spoiler dentro. ¿Ok? Es la visión y después la interpretación de la visión en el mismo capítulo. Entonces, voy a hacer así como un brinco, voy, regreso y después vamos como poquito a poco, ¿está bien? Para que no se me vayan a perder mucho ahí con el asunto. Entonces, versículo 2, ¿ok? Dice, en esta visión me encontraba en la fortaleza de Susa, en la provincia de Elam, de pie junto al río Ulaí. Cuando levanté los ojos, vi un carnero con 2 cuernos largos de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que le había crecido después. El carnero embestía todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el norte y el sur.
Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Ojo con este tipo de imágenes. Se hizo poderoso, ¿ok? Mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo desde el occidente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Este chivo tenía un cuerno enorme entre los ojos. Se dirigió hacia el carnero de 2 cuernos que yo había visto, parado junto al río, y se abalanzó con furia sobre él. El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. El chivo se hizo poderoso. Otra vez, ojo. Pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía y en su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Entonces, este es como el primer segmento que tenemos de la visión de Daniel en este capítulo. Entonces, voy a hacer un pequeño brinco al versículo, y si gusta me sigue, 19, que es donde se presenta la interpretación de esta sección. Y la voy a leer para que no se arruine el spoiler y que tengamos claro desde el principio de qué es lo que se trata esto que está conversando Daniel, porque al principio uno dice, bueno, un cuerno, el otro tiene 2 cuernos, uno más grande que otro, bueno, ¿cómo está la cosa? Dice el 19, entonces dijo, estoy aquí para explicarte lo que sucederá después en el tiempo de la ira. Lo que has visto pertenece al final del tiempo. El carnero con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El chivo peludo representa al rey de Grecia. Y el cuerno enorme que tiene entre los ojos representa al primer rey del imperio griego. Ok, después vamos a hablar de los otros 4. Entonces, como les decía, esto es importante porque poder tener un set de la cronología de lo que está pasando nos permite entender que estos imperios van a venir dentro de muchos años después. Daniel está recibiendo una visión de algo que va a pasar 200 años después de él. Entonces, de primero empieza hablando de que está en la fortaleza de Susa. Eso es curioso porque esa fortaleza, en el momento en el que él está teniendo la visión, ni siquiera era una ciudad importante o relevante. El imperio persa no había hecho nada ahí, pero unos 60 años después, 50, 60 años después, se convierte en una capital. Y ahí está el palacio más importante del imperio persa. Entonces, uno dice, ok, a ver, empiezo a analizar la naturaleza de la Biblia detrás de este mensaje. Está diciendo algo que todavía no existe, que no había forma de que Daniel pudiera saber en ese momento. No había una forma de que él pudiera pensar, mira, sí, yo estoy en Susa, porque es una capital del imperio persa en este momento, entonces, desde ahí obviamente voy a ver un ataque, una caída. ¿Verdad? No había una forma o un sentido lógico de que él pudiera interpretar la visión. En el 3 dice, cuando levanté los ojos vi un carnero con 2 cuernos largos de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que le había crecido después. En esta sección, como vimos después, se describe a el imperio medo-persa, los medios y los persas. El contexto histórico, básicamente, lo que indica es que los medos estaban establecidos de primero como una civilización, se juntaron, hicieron una alianza con el imperio persa, que era mucho más fuerte y mucho más grande, y juntos empezaron a conquistar de una forma devastadora y brutal. Y eso fue lo que vemos que sucede unos años después de esta visión, que es lo que pasó al final del capítulo 5, si lo recuerdan, ¿ok? Y por eso este tipo de descripción con detalles tan específicos, el hecho de que utiliza un carnero es interesante porque las monedas en el imperio tenían un carnero. Es más, los generales que dirigían el imperio tenían unos cascos con cuernos
de carnero. Entonces, ese tipo de cosas es como, ok, aunque Daniel no tenía que saberlo en ese momento, se iban a convertir en símbolos e imágenes muy específicas y muy claras de lo que iba a pasar 200 años después. O sea, es como que no había quite, pero queda por escrito. O sea, que quede por escrito, ¿qué hago? Tiene que pasar así. Porque si no pasa así, haría a la Biblia mentirosa. Pero la Biblia es perfecta. Y pasa tal como empiezan a describirse los hechos. Quiero que leamos con ojos abiertos el 4. Dice que el carnero embestía todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Esto habla de orgullo. Esto habla de los líderes medopersas que empiezan a ver su victoria arrasadora sobre las civilizaciones que atacan y se sienten completamente poderosos y se sienten como una deidad. Y lo vimos en los otros capítulos de Daniel. Versículo 5. Mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo desde el occidente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Este chivo, que tenía un cuerno enorme entre los ojos, se dirigió hacia el carnero de 2 cuernos que yo había visto parado junto al río y se abalanzó con furia sobre él. La forma de describir el movimiento del chivo en la visión es de hecho muy apreciada por los estudiosos de la Biblia. Es como una joya, que es lo que les decía antes, porque describe perfectamente la forma en la que se levantó el imperio griego. El cuerno que tiene entre los ojos este chivo es muy probablemente, casi podría decir que confirmado, Alejandro Magno, que es el primer general del ejército griego que desde muy corta edad, a los 20 años, ya adquirió la tarea de dirigir al ejército y conquistó como ningún otro antes que él. Era un chiquillo, pero la capacidad que tenía de guerra era sobrenatural. Y en este caso, entonces, vemos esta sección del 5 y el 6 como la descripción. Él adquiere ese mando a los 20 años y a los 22 ya tenía un ejército de 36,000 guerreros que empezaron a destruir y a conquistar y a conquistar y a conquistar. Fue rapidísimo. De un momento a otro, de la noche a la mañana, empezó y vino y atacó y arrasó. Tal como se describe aquí, como lo acabamos de leer. Sigo con el 7. El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. Esto sucedió. Así como lo describió la palabra, así como lo escribió Daniel, así es como sucedió. Hay muchos críticos que dicen que esto es imposible, que tuvo que haber sido escrito después de que sucediera, porque es demasiado preciso. O sea, es como, no hay forma de que Daniel hubiera podido saber que las cosas iban a pasar así. Que la imagen que tuvo fuera tan clara y que después de la interpretación lo confirma de esa forma y que pasara exactamente como estaba escrito. Y lo primero que puedo ver aquí es la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, la perfección de la palabra de Dios. Es el Señor a través de su palabra. Y usted y yo podemos confiar todos los días que si nos acercamos a la palabra, con poder va a hacer algo en nosotros. Porque es simplemente así, o sea, toda la palabra es útil, toda es de sabiduría, toda me redarguye. Es perfecta. Y usted y yo la necesitamos todos los días. Usted y yo necesitamos a Dios y por eso necesitamos leer la palabra. Tenemos que devorarla, estudiarla y que nos edifique.
Sigo el versículo 8. El chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía, y en su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Luego, de uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño cuyo poder creció en gran manera. Se extendía hacia el sur y hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. Su poder llegó hasta los cielos, donde atacó al ejército de los cielos y arrojó a la tierra a algunos de sus seres celestiales y a algunas de las estrellas y los pisoteó. Incluso desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión, así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Esta sección también tiene un cumplimiento perfecto en la historia. Y es un cumplimiento súper triste y súper oscuro para la historia del cristianismo. Porque luego de que Alejandro Magno ejerce su poder durante aproximadamente unos 10 años, él muere y el imperio tiene una división en 4 partes, que son 4 cuernos. Y si retomamos, de hecho, la charla de la semana pasada, nos acordamos que había que era como un jaguar, una cosa así, que tiene 4 cabezas, que también representaba al imperio griego. Entonces vemos también como entre la misma palabra, cada uno de los capítulos va reforzando como esto es la verdad. Y lo que sucede es que después de que muere Alejandro Magno, 4 de sus generales, los más importantes, dividen el poder y cada uno agarra para una diferente zona, una diferente sección. Y específicamente Jerusalén y el pueblo judío se ve dominado por un general que se llama Seleuco, y de él desciende el cuerno pequeño, un tipo terrible, un dictador terrible que se llama Antíoco Epífanes. Un hombre que hizo cosas abominables. Él se dedicó a devastar Jerusalén, quería imponerse para cambiar la religión, para ser él la religión, el objeto de adoración. Mató a miles, quemaba ciudades. A los bebés que nacían les prohibía ser circuncidados para que la misma gente sintiera que no podía servirle a Dios y serle fiel con los mandatos que le había puesto. Solo como para rebelarse, como para decir yo soy más que Dios, para causar miedo y terror. Él profanó el templo y trajo prostitutas y lo convirtió en un prostíbulo en rebelión contra Dios, y trajo cerdos y los sacrificó en el altar, que es un animal que es impuro, solo para declararle esa guerra a Dios. Era un tipo terrible y provocó mucho mal. Sigo leyendo en el 13. Entonces oí a 2 seres santos que hablaban entre sí. Uno de ellos preguntó: ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y el ejército celestial? Y el otro le contestó: pasarán 2300 noches y mañanas después el templo será restaurado. Salta aquí una pregunta fundamental. Y si usted no me ha puesto atención o le aburre un poco la parte histórica, quiero que por favor le ponga atención a esto. Salta esta pregunta del versículo 13: ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? Y aquí cito a nuestro pastor Héctor, que nos reunimos con él hace un par de semanas para
discutir de los diferentes textos. Y le robo la frase literal: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que pasar por estos sufrimientos? ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esta osadía de este señor? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar que profana el templo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar el daño que nos está haciendo? ¿Hasta cuándo va a durar este sufrimiento? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar hoy vivir en una sociedad que rechaza a Dios en todo lo que puede? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar que ahora ser cristiano le sirve a personas para humillarnos? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar el mal de este mundo? Tras de eso, muchas veces no tenemos ni siquiera el valor para representar a Cristo con todo orgullo. Si hay algo que yo tengo para sentirme orgulloso, es lo que ha hecho Jesús en mí. Las cosas que ha cambiado, que lo que yo era antes y toda la cochinada, la limpiara y me trabajara día con día y lo siga haciendo. Es lo único que yo tengo para sentirme orgulloso, porque todo lo demás no. Y no tengo nada bueno aparte de que me llamara y que me pidiera que le sirviera con todo mi corazón y por el resto de mi vida. Yo no sé si usted ve noticias o es como yo, que me doy cuenta de las cosas por medio de redes sociales. Pero esta semana cuando yo empecé a ver lo que estaba pasando en Medio Oriente, a partir del lunes, me llamó mucho la atención empezar a ver videos de las personas con miedo, huyendo como desesperados, intentando montarse un avión para salir de ese lugar, viendo a mujeres que decían, probablemente hoy es mi último día de vida. Y específicamente el martes, leí una noticia que, pero ya no me puedo subir aquí ninguna vez más sin llorar, ¿verdad? Que decía que habían 223 cristianos que estaban condenados a muerte ese día simplemente porque está la retoma del movimiento talibán. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Estas personas están ahí sirviendo, literalmente dando su vida en servicio, llevando el evangelio, hablándole a las personas, llevando esperanza. Y es muy probable que el miércoles hubiera 223 cristianos menos en Medio Oriente. Y es algo que pasa todos los días en el mundo. Todos los días es algo que pasa. Y entonces estamos tan enajenados a este tipo de ideas y leemos este texto y nos parece completamente lejano y afuera de nosotros porque no vivimos el terror de la persecución. No vivimos ninguna conquista imperial de estos reinos. No vivimos que alguien viniera y destruyera nuestras casas, matara a nuestra familia, o que un hermano mío que esté allá y que posiblemente lo puedan matar. Y es tan ajeno a nosotros que no estamos haciendo algo al respecto. Y esto es indispensable. Siempre que tengo la oportunidad de hablar, se los pido y hoy quiero suplicárselos. Oremos por los misioneros, oremos por nuestros hermanos que están allá trabajando, porque eso nos hace parte a nosotros de la misión también. Tal vez nosotros no estamos yendo allá, pero estar orando y clamando por ellos nos hace parte de eso. Y tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad.
obviamente, usted y yo también nos angustiamos por muchas cosas en la vida, pasamos por muchos problemas. Todos tenemos un montón de situaciones difíciles. Tal vez, probablemente, muy probablemente ninguno de nosotros haya sufrido una persecución del tipo Pablo, ¿verdad? Que lo golpeaban y casi lo mataban cada vez que le volaban. Pero tenemos situaciones dificilísimas, bro, y ver a las personas que están aquí hoy, mae, eso es impresionante. Es Dios en acción. Es Dios siendo milagroso, poderoso y glorioso. Y lo que está pasando en Medio Oriente también es Dios siendo misericordioso y glorioso. Entonces me pone a mí también en una posición en la que no solamente tengo que orar por los misioneros, también tengo que orar por el enemigo, por los que causan dolor. Y es algo que hemos visto en Daniel mucho. El imperio era el enemigo. Y él trabajaba fielmente y servía como sirviéndole a Dios. Voy a seguir leyendo porque si no aquí voy a seguir derramándome. 15. Mientras yo, Daniel, procuraba entender el significado de esta visión, alguien que se parecía a un hombre se paró frente a mí. Entonces oí una voz humana que exclamaba desde el río Ulai: Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. El ángel Gabriel es la primera vez en la Biblia que aparece un ángel y que se le dice que el nombre de este ángel, o sea, ¿quién es? El ángel Gabriel. Mientras él hablaba me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo, pero Gabriel con un toque me despertó y me ayudó a ponerme en pie. Hay otras versiones que dicen que se durmió. Entonces ya no me siento mal si alguien se duerme mientras estoy hablando. Entonces dijo: estoy aquí para explicarte lo que sucederá después, en el tiempo de la ira. Lo que has visto pertenece al final del tiempo, es algo del futuro. El carnero con los 2 cuernos representa a los reyes de Media Persia, el chivo peludo representa al rey de Grecia y el cuerno enorme que tiene entre los ojos representa al primer rey del imperio griego. Los 4 cuernos prominentes que reemplazaron el cuerno enorme indican que el imperio griego se dividirá en 4 reinos, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero. El ángel Gabriel aquí le explica a Daniel con detalle lo que va a significar esta visión 200 años después, tal como el Señor se lo reveló. Tal cual, literal, puntual. Al final de sus reinados, versículo 23, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga, se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Este texto está más relacionado no a los conquistadores de este momento, sino a uno más adelante, eventual, y es probablemente relacionado al anticristo, del cual también hablaremos un poco más adelante en el libro de Daniel, pero que se relaciona más a los capítulos de Apocalipsis que ya estudiamos, el 11, el 13, el 17, y que, o sea, yo entiendo que a veces, sí, a la gente como que le provoca susto, ¿verdad? Este tipo de cosas así como el anticristo y tal. Pero lo que les decía al puro principio del mensaje es, esto no son ideas, imágenes para infundirle miedo a usted o a mí. Son todo lo contrario. Porque el ver que el Señor tenía completo control en todo momento, que el Señor permitió que las cosas sucedieran de la forma que sucedían, que el Señor lo sabía. Tuvo el espectro completo todo el tiempo y decidió mostrárselo a Daniel.
El hecho de que se lo mostrara y que quedara registrado solo me dice a mí, Dios está en completo control siempre. Dios sabe absolutamente todo. Dios sabe cuáles son los problemas que iba a enfrentarse este pueblo. Dios sabe lo que iba a enfrentar Daniel. Dios sabe lo que enfrentan ustedes y lo que enfrento yo. Dios está en completo control siempre. Y eso solo puede provocar en mí tener confianza plena en que Dios Todopoderoso es quien me acompaña a través de las situaciones. En que el Rey del mundo, Rey del universo, tiene control de absolutamente todo y que no debo temer. No es de temor. Ni tampoco se trata de cuánto va a durar. Se trata de qué hago mientras esto pasa. Y la respuesta correcta es: yo le adoro. Yo doblo mi rodilla, oro al Señor. Yo leo, estudio su palabra, busco mi refugio en Él. Y confío en que el final, el resultado, está en el control de Dios. Porque a veces el resultado no es el que nosotros quisiéramos. Y en esta iglesia han pasado tantas cosas en este año que algunas son como queríamos y otras no son como queríamos. Y la vida es difícil. La vida es difícil. La vida del cristiano es difícil. Pero tenemos a Dios con nosotros siempre en completo control. Mi confianza puede estar en Él siempre. Esta visión, versículo 26, sobre las 2300 noches y mañanas es verdadera. Pero ninguna de estas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo. De modo que mantén esta visión en secreto. Entonces yo, Daniel, quedé abrumado y estuve enfermo durante varios días. Después me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Sin embargo, la visión me dejó angustiado y no podía entenderla. Pues claro que estaba angustiado, después de ver que esas cosas iban a pasar. Hasta se enfermó el pobre, cayó en cama. Daniel no lo podía entender. Y quiero que esto también les quede claro, porque no habían sucedido. Ni sabía probablemente quién era el imperio griego. Y había visto, o sea, había tenido una visión un par de años atrás, había interpretado el sueño de Nabucodonosor, en el que también estaba ese imperio. Cada uno de esos juntos dan una explicación más completa, junto con la de hoy, pero realmente Daniel no lo había podido entender porque no había pasado. Solo podía confiar en que eso es lo que iba a pasar. En este punto, y la reflexión real, y a los chicos de adoración tal vez les voy a pedir si pueden pasar. En el mundo hay sufrimiento. Siempre va a haber sufrimiento, probablemente. Es difícil y el llamado de nosotros como cristianos es un llamado difícil, es incómodo, pero así es como debe de ser. Implica sacrificio, implica buscar personas para contarles de la esperanza. Implica apartar mi tiempo y dedicárselo al Señor. Implica que yo pueda acercarme a Dios cada día porque Jesús es el que nos dio ese derecho en la cruz. Porque Jesús es el que trajo la victoria. Porque Jesús venció en la cruz a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Se puede presentar cualquier tipo de situación en nuestra vida, cualquier tipo de problema enfrente.
Va a pasar, se lo prometo. Va a pasar. Pero, como en el capítulo de hoy, lejos de tener miedo, lejos de que nos agobie el temor, podemos mostrar nuestra confianza en quien tiene el control del universo y depositarla ahí, confiar. Dios está y estará por siempre en absoluto control. Dios sabe cada problema, cada preocupación. Dios sabe cada persecución, sabe nuestro dolor. Es nuestro Dios en quien podemos confiar nuestras angustias, nuestro dolor, porque Jesús ya cargó con toda angustia y todo dolor. Jesús ya pagó el precio en la cruz. Jesús ya venció a la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La victoria de Cristo.